Una plática más nace de la necesidad de... ¡Exactamente! Platicar. Este es un espacio libre para todas y todos en donde se permite hablar, platicar, dialogar, debatir, dudar, cuestionarse, reflexionar y pensar acerca de todas esas cosas que nos conciernen y que están presentes en el día a día. Soy Camila Riojas y en este espacio invitamos a expertos, amigos, profesores, gente que sabe y también que no sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando. Y lo mejor es que en el podcast de Emmanuel Foundation, tú también puedes ser la estrella. ¿Qué dices? ¿Te animas a platicar? Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien de donde sea que me estén escuchando, a la hora que me estén escuchando. Yo soy Camila y estoy muy contenta de estar aquí nuevamente acompañándolos en este podcast, una plática más de Emmanuel Foundation. Pues espero que estén muy bien, espero que estén muy contentos, espero que estén muy animados y animadas este día para platicar acerca de más temas súper interesantes, súper enriquecedores, todos estos temas de los cuales no platicamos tan seguido, pero deberíamos estar platicando de ellos. Como siempre, yo estoy muy contenta, yo estoy muy feliz de estar aquí platicando, de poderles regalar 40 minutitos, 30 minutitos de mi día, y que ustedes también puedan darse esos 30, 40 minutitos de su día para escucharme platicar y hablar y debrayar de temas que me parecen fundamentales, que me parecen súper interesantes, súper divertidos también. Y bueno, pues espero que los disfruten de la misma forma en la que yo los disfruto. Si escucharon el episodio de la semana pasada, pues pudieron ver que nos fuimos por una vertiente un poco difícil, ¿no? Hablamos de un tema fuerte, hablamos de la depresión y hoy vengo aquí a hablarles de otro tema que creo que es muy importante, creo que también es fuerte, es difícil, pero también es parte del día a día y al mismo tiempo es un tema que muchos vivimos, que muchos hemos vivido quizás y del cual podemos salir adelante, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, bueno, vengo aquí con mi investigación completa y perfectamente fundamentada para platicarles acerca de las fobias. Las fobias. Seguramente ya habrán escuchado este término, seguramente estarán familiarizados con esto, ¿no? Creo que muchas veces la gente también utiliza este término pues muy a la ligera, ¿no? Las fobias, bueno, pues digo, conocerán muchas, ahorita también hablaremos de ellas, ¿no? Pero la típica fobia a las alturas, a las arañas, a la oscuridad, ¿no? Y entonces, pues las fobias son miedos irracionales, exacerbados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más técnicamente acerca de este tema que me parece muy pertinente y también muy divertido. La realidad es que yo me divertí mucho investigando acerca de este tema, investigando acerca de psicólogos que hablan de estos temas, ¿no? Porque, pues como han visto, muchos de los temas que tratamos tienen que ver con la psicología y son tratados con terapeutas. Entonces, bueno, también esto, como todos los episodios, es un recordatorio de si no han ido a terapia, si necesitan terapia, si tienen ganas de probar terapia, háganlo. De verdad que la terapia nos da mucho y no nos quita. Entonces a veces puede ser difícil comenzarlo a hacer, pero bueno, si creen estar listos, si quieren pedir ayuda, háganlo. Recuerden que no están solos, no están solas. El apoyo existe. Y bueno, vamos ahora sí a hablar acerca de las fobias. Entonces comenzamos con la pregunta, ¿qué son las fobias? Bueno, una fobia es un miedo irracional y exagerado a algo que produce un sufrimiento, ¿no? Es decir, una fobia puede catalogarse como fobia cuando limita tu vida, cuando te perjudica, cuando
por esa fobia en específico, dejas de hacer actividades que antes adorabas, que antes amabas, ¿no? Cuando quizás hasta puede llegar a ser tal la fobia que, no lo sé, abandonas tu trabajo, abandonas ciertas actividades, puedes llegar hasta abandonar una ciudad, ¿no? Tu casa, y pues las fobias pueden llegar a ocasionar esto, ¿no? Al ser miedos irracionales, pues son fuertes, ¿no? Te hacen sufrir, te hacen sentirte mal, te hacen dejar muchas cosas. Y pues bueno, definitivamente, ¿no? En las fobias existe un punto de irracionalidad total, ¿no? Inexplicable, que las personas que tendrán fobias ni siquiera sabrán cómo, ¿no? Cómo verle un lado racional, cómo explicar sus fobias. ¿Por qué? Porque con las fobias lo que sucede es que hay un punto en donde ya no controlas, ¿no? Tú ya no estás al mando, tú ya no puedes hacer nada porque esta fobia te controla, ¿no? Y bueno, lo difícil, lo fuerte de hablar de las fobias es que pues no las podemos abandonar nada más así, ¿no? No podemos superar este miedo nada más porque sí, ¿no? Creo que muchas veces cuando le tenemos miedo a algo, ¿no? Cuando sentimos o tenemos una fobia, pues es muy común el decir, bueno, a ver, o sea, tengo que superarlo, ¿no? O sea, no es posible que no pueda lograr esto, ¿no? Y pues sí es posible, sí es posible, porque los miedos no es así de sencillo, ¿no? O sea, un miedo que todo el mundo ha vivido, el miedo que muchos hemos experimentado, pues a veces nos permite movernos, pero muchas veces nos paraliza. Entonces, pues no es tan sencillo, ¿no? Como decirle al otro, ay, bueno, pues ya, échate ese clavado, bueno, pues ya, ¿no? Súbete a ese camión, bueno, pues ya, escala ese edificio, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, no es nada fácil superar. La verdad es que la mayoría de las veces se necesita el acompañamiento de una terapia para poder superar una fobia que de verdad exista. Y bueno, justamente investigando todos estos temas, ¿no? Escuchando a expertos hablar del tema, a mí me llegó a la cabeza, me llegó a la cabeza y me acordé de una frase que decía Nelson Mandela, que es, no es valiente quien no tiene miedo, sino quien lo conquista, ¿no? Es decir, el que tiene miedo, tener miedo no te hace valiente simplemente por el hecho de que tienes miedo, ¿no? Más bien lo que te hace valiente es el que logra superar ese miedo, el que logra superarlo, el que logra subir ese escalón, el que logra conquistar ese miedo, ¿no? El que sale adelante y quiere vencer el miedo, ¿no? Entonces, pues claro que las fobias son difíciles de conquistar, claro que lo son, claro que probablemente necesites terapia para superarlo, pero eso no significa que no puedas superarlo, ¿ok? Las fobias, al igual que muchísimas cosas, se tienen que trabajar. Si uno quiere superar una fobia, puedes trabajarlo, puedes ir a una terapia. Hay muchísimos tipos de terapia, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para superar una fobia. De que se puede, se puede. Quizás no sea fácil, quizás para uno sea más fácil que otros, pero de que se puede, ¿no? Recordemos también que pues cada quien es distinto, cada quien vive y siente distinto. Puede que hayan personas que tengan la misma fobia, ¿no? Puede que hayan dos personas que tengan la fobia hacia las arañas, pero uno lo vive de distinta forma, ya sea por su antepasado, por sus experiencias, por su forma de ser, por sus habilidades, por sus emociones, por sus herramientas, lo que tenga esa persona va a ser muy distinta a la experiencia que la otra persona tenga, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante decir desde un comienzo que pues no podemos juzgar, ¿no? No es tan fácil nada más decir, ay, bueno, yo tenía una fobia a las arañas, ¿por qué no superas tú, no? O sea, ¿por qué no puedes salir de ahí? Porque pues no, porque las fobias requieren de un trabajo constante, requieren de ganas, claro que sí, requieren de muchas herramientas y muchas habilidades que quizás no todos las tengan desarrolladas de la misma forma, ¿no? Entonces, pues hay que entender esto, es súper importante. Y ahora iremos con una pregunta que seguro
se la han preguntado, seguro lo han cuestionado, que es ¿por qué de la nada, ¿no? O ¿para qué de la nada tenemos ese miedo irracional, ¿no? ¿De dónde sale? ¿De dónde vienen estas fobias, ¿no? O sea, ¿cómo es que de pronto existen personas que tienen una fobia a las serpientes, ¿no? Y quizás nunca en su vida han visto una serpiente en el campo andando libremente, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen? ¿Por qué existen? Entonces, bueno, es muy interesante porque hay dos hipótesis que son las más comunes, las más estudiadas, las más habladas. La hipótesis número 1 habla de que existe un doble mecanismo, ¿ok? Un doble mecanismo en nosotros, el cual funciona de la siguiente manera. El primer mecanismo es que de pronto sientes un miedo irracional puntual, ¿no? Mucho de lo que se habla cuando se habla de este tipo de cosas, el ejemplo que suelen dar es un miedo irracional puntual, los elevadores, ¿no? De pronto llegaste a un edificio, viste un elevador, sentiste un poquito de miedo y pues nada más, ¿no? Como que estuvo ese miedo presente. Y entonces el segundo mecanismo es que la segunda vez que regresas a ese edificio o a otro edificio y te encuentras con un elevador enfrente al cual ya le tuviste un poco de miedo, pues mejor decides evitar el elevador y subir las escaleras. Cuando regresas al siguiente día, pues también es más sencillo. Evitas el elevador y vuelves a subir las escaleras. Entonces, esto se vuelve una costumbre total, y de pronto pasan años, pasa muchísimo tiempo y tú ya no te subes a elevadores, tú ya te acostumbraste a ese miedo irracional, tú ya te acostumbraste a que en lugar de subir elevadores, vas a subir las escaleras, ya es parte de tu rutina. Y recordemos que como seres humanos, los hábitos y las rutinas son muy, muy fuertes. Si tienes un hábito, si de la nada agarraste una maña, si de la nada agarras una rutina, es muy difícil romperla. Entonces, bueno, esa es la primera hipótesis que a mí me parece súper, súper, súper interesante y creo que es súper real, ¿no? En el momento en el que decides tomar esta pequeña decisión por miedo, pues ya, quizás te quedas ahí, ¿no? Te quedas en que te dan miedo los aviones, en que te dan miedo los elevadores, en que te dan miedo las alturas. Y aquí es donde empieza. Y bueno, la segunda hipótesis es mucho más compleja, mucho más complicada. Básicamente se habla de que existe un fallo, ¿ok? Y presten mucha atención a lo que voy a decir. Existe un fallo en el desaprendizaje de los miedos. ¿A qué nos referimos? Yo sé que suena muy complicado, yo sé que suena a pura palabrería, pero nos referimos a que la cultura, a nosotros, seamos de donde seamos, nos hace perder miedo a ciertas cosas a lo que en realidad sería muy normal tener miedo, ¿no? Es decir, creo que crecimos muchos con la imagen de un avión, de un elevador, de las montañas rusas, de los edificios que tocan el cielo casi, ¿no? En Manhattan, ustedes sabrán, muchísimo de estas cosas suceden, ¿no? Los camiones, el metro que pasa por abajo de toda la ciudad, ¿no? Crecimos sabiendo que estas cosas existían, entonces no teniéndoles miedo como por una costumbre, porque ahí están y son parte de, y no les voy a tener miedo. Pero si ahorita nosotros llegáramos y agarráramos a alguien de la prehistoria que nunca en su vida ha visto absolutamente nada de lo que nosotros sí, y lo metemos a el metro o lo subimos a un avión, por supuesto que tendría miedo, ¿no? Entonces, a lo que viene toda esta hipótesis es que como la cultura nos hizo acostumbrarnos a no tener miedo de ciertas cosas, hay personas que justamente fracasan a desaprender estos miedos. ¿Me explico? Es decir, hay personas que con todo lo que la cultura nos da, que con todo lo que nos brindan para no tener miedo, hay personas que de plano no lo logran, ¿no? Hay personas que tienen este miedo irracional hacia las montañas rusas, hacia el avión, hacia la oscuridad. Y bueno, estas son las dos hipótesis que están súper, 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 súper interesantes y me encanta poderlas haber traído sobre la mesa. Me encanta haberlas investigado y haberme enterado de que esto existe. Yo no sabía, yo no tenía ni idea. Y bueno, es información nueva que creo que a todos nos puede servir. Bueno, ahora hablemos un poquito del miedo, ¿no? Bueno, el miedo
hasta cierto punto es una medida de protección. El miedo nos sirve porque hace que identifiquemos ciertas cosas y pues frenemos y nos protejamos, ¿no? Y notemos peligros que existen. Entonces, hasta cierto punto es bueno, pero hay un punto con el miedo en donde se convierte en algo paralizador, ¿no? En algo que de plano afecta a tu vida, te limita, te frena a hacer muchísimas cosas. Y aquí es cuando un miedo puede convertirse en una fobia, ¿no? Porque es de esos momentos en donde tú quieres hacer ciertas cosas, tú quieres poder hacer ciertas cosas, pero no puedes. No puedes y es irracional el no poder. Tú te quieres subir esa montaña rusa, se ve que la gente se le está pasando increíble, se ve que es segura, se ve que todos tus amigos se le están pasando súper bien. Y tú quieres, pero no puedes porque tienes un miedo irracional que no te deja hacerlo. Súper loco, a mí me parece súper, súper, súper loco. Y bueno, ahora vamos a hacer una pregunta que viene, ¿no? Después de que ya hablamos de por qué de la nada aparecen estos miedos irracionales, es, ok, ya sabemos, más o menos, ya tenemos algunas hipótesis de por qué aparecen estos miedos irracionales. Ahora, ¿por qué unos sí tienen fobias y por qué otros no? ¿No? ¿Por qué a alguien quizás le dio tantito miedo el elevador, pero no se convirtió en fobia? Y entonces, bueno, aquí justo de lo que yo hablaba al principio es que cada quien es un mundo, cada quien tiene una historia, cada quien tiene recursos distintos para vivir y para sentir y para ser, ¿no? Y entonces, ¿por qué a unos sí y por qué a otros no? Pues básicamente es conocerse a uno mismo, ¿no? Es conocerse y saber de qué soy capaz. Entonces, es mucho la parte de, ok, saber qué recursos tengo yo para superar esto, ¿no? ¿Qué dentro de mí me permite superar esto? ¿Qué dentro de mí hace que sienta estas fobias, ¿no? Y también es qué tan consciente soy de esto. O sea, qué tan consciente soy de que esto me provocó una fobia. O qué tan consciente soy de que esto es una fobia. O qué tan consciente soy de que a partir de esta fobia sé que puedo superarlo. Al final, todo esto tiene que ver con la persona, con cada quien, con sus capacidades, con sus herramientas. Y muchas veces, para superar una fobia, justo se necesita un acompañamiento, porque todos podemos, todos pueden, pero muchas veces no solos. Y eso es también muy valiente, el decir, esto me sucede, sé que puedo, sé que voy a poder, pero no puedo hacerlo solo. Y bueno, ahora bien, seguro se estarán preguntando o imaginando, quizás ya en sus cabezas empezaron a preguntarse fobias, ¿no? Bueno, yo ya hablé de ciertas, ¿no? Yo ya hablé de la fobia a la oscuridad, de la fobia a las arañas, de la fobia a los elevadores, a los aviones, pero bueno, hay muchas más fobias, que creo que muchas son muy comunes, quizás otras no. Y seguro ustedes ya tendrán en mente alguna fobia que ustedes tienen o que su amigo ha tenido o sus familiares han tenido, o fobias que simplemente se hablan y se conocen. Y bueno, hablaremos entonces de las fobias más típicas, las más conocidas, las más habladas, las más tratadas en terapia. Porque haciendo mi investigación descubrí justamente que las fobias más típicas tratadas en terapia son las siguientes. Me pareció súper interesante porque las fobias están divididas en fobias urbanas y fobias rurales. Y la verdad es que si nos ponemos a pensar tiene mucho sentido, ¿no? Vivir en una ciudad no es lo mismo a vivir en el campo. Los miedos son otros, las vivencias son otras, las experiencias son otras, el ambiente es otro, ¿no? Entonces no es lo mismo para nada estar en una ciudad y sentir y vivir ciertos miedos a estar en el campo y vivir y sentir ciertos miedos, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado, ¿no? Que de pronto cambian de lugar y se dan cuenta, pues que justo que se tienen que adaptar a un nuevo lugar y que ahí hay peligros distintos, ¿no? Ahí hay miedos distintos y algo cambia en nosotros. Entonces, bueno, las fobias más comunes en lo urbano, en la urbanización, en las ciudades. La primera es volar, o sea, los aviones. Esa es la primera fobia más común. Y la segunda fobia es a los lugares cerrados, a la claustrofobia, ¿no? A estar
quizás en un lugar muy pequeño, encerrado, ¿no? Y sin poder salir, los elevadores, por ejemplo. Y también aquí entra la parte de estar apretado, ¿no? Estar quizás en una multitud, encerrado y que no pueda salir de ahí. Y las fobias más comunes en lo rural, en el campo, fuera de las ciudades, pues se relacionan mucho más con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, una de las fobias más comunes son a las serpientes, ¿no? Que justo lo comentaba en el comienzo. Esta fobia que quizás no mucha gente no ha visto ni siquiera una serpiente andando por ahí libremente, pero tenemos miedo o tienen miedo hacia las serpientes. Los animales, ¿no? En general, algún depredador o los insectos o, como ya habíamos dicho, ¿no? Las arañas, algún animal que esté por ahí. También como a los fenómenos atmosféricos, ¿no? Que es los rayos, las tormentas, cualquier cosa que pueda impactar, que tenga que ver con la naturaleza. A la oscuridad también, ¿no? La oscuridad habla como del desamparo, de estar solo, de no tener un camino, de no saber hacia dónde, ¿no? La oscuridad creo que es una fobia también muy, muy común. Y también a los desastres naturales, ¿no? Que bueno, va de la mano un poco con los fenómenos atmosféricos, que pues es eso, ¿no? Es que de la nada vaya a haber un terremoto, que de la nada vaya a haber un tornado, un huracán. Pues sí, pueden llegar a ser fobias muy, muy fuertes y muy difíciles de tratar. Pues sí, la verdad es que, repitiendo un poquito, no hay racionalidad con los miedos, con este tipo de fobias, no existe una racionalidad. Y puede ser muchas veces que asociemos una fobia o que vaya de la mano como con este sentimiento de peligro, ¿no? Como con este sentimiento de estar inmersos en un lugar de peligro del cual no podemos salir, ¿no? Como lo que mencionaba ahorita, estar a la mitad de una multitud, ¿no? O de una manifestación y no poder salir. En un concierto, estar a la mitad de un concierto y que de pronto todo el mundo empieza a empujar y todo el mundo empieza a ahogarte y no puedes salir de ahí, ¿no? Es todo este sentimiento de estoy atrapado y no voy a salir y estoy en peligro, ¿no? Creo que el cuerpo reacciona así, reacciona ante los peligros. Y bueno, ahora bien, una pregunta que es súper importante es, pues, ¿cómo se trata una fobia? ¿Cómo le hacemos si tenemos una fobia para tratarla, ¿no? Y bueno, creo que primero que nada es identificarla, ¿no? Es identificarla, hacernos conscientes de que está, decidir que queremos que exista, o sea, decidir que queremos hacerle caso, ¿no? Decidir que no vamos a evitar que esto está pasando, que esto está existiendo. Y bueno, principalmente una fobia se trata con terapia. En terapia hay muchísimas formas de tratarlo, pero bueno, la primera y la más común tiene un término un poco complejo, pero ahorita lo vamos a desentrañar y se los voy a explicar. Es la desensibilización sistemática, ¿ok? Desensibilización sistemática. ¿A qué se refiere esto? Básicamente es a acercarse a eso que te da miedo, pero teniendo las herramientas y los mecanismos de control para hacerlo. Es decir, el objetivo de una terapia, el objetivo del terapeuta cuando alguien tiene una fobia, es darle al paciente las herramientas para que poco a poco logre superar ese miedo, para que pasito a pasito, poco a poco, puntito por puntito, pueda llegar a superar ese miedo. Porque, a ver, al final una fobia no es solamente una cosa, ¿no? Al final, vamos a ver, quizás la fobia del avión, quizás no es solo al avión, quizás la fobia empieza desde que estás en el aeropuerto, entras a la sala de espera. Después entras al avión y en general el avión te da miedo, el despegue te da miedo, el estar volando da miedo, el aterrizar, el despegar, ¿no? O sea, todo es un proceso. Entonces, si logras ir manejando poco a poco esa fobia, es decir, primero vamos a trabajar en la parte de la sala de espera del aeropuerto. Y así, poquito a poco, cuando la persona se da cuenta de que puede superar poco a poco ciertas cosas,
se va a llenar de valor, se va a llenar de ganas y va a ver que es capaz de hacerlo y lo va a poder lograr, ¿no? Esto puede venir acompañado pues de relajación, de hipnosis, ¿no? De ciertas técnicas para brindarle una mejor terapia al paciente, ¿no? Pues justamente, ¿no? El chiste de el recurso que sea que el terapeuta dé, de las herramientas, de la manera en la que el terapeuta trabaje con el paciente, que al final va a ser la mejor forma para el paciente, pues el chiste es que este recurso te dé una sensación de seguridad, ¿no? Es decir, que a partir de todo esto que estás aprendiendo puedas llegar y decir, sí puedo afrontar esto, sí lo voy a lograr hacer y es más, voy a tener éxito, ¿no? Esta seguridad de superar los obstáculos, ¿no? De saber que puedes, saber que lo vas a lograr y que al final la persona se pueda llegar a dar cuenta de que claro que tiene una capacidad para mejorar, claro que tiene una capacidad para avanzar. Quizás no solo, ¿no? Quizás no llegó a ese punto, quizás no logró estar ahí por propio mérito, pero eso no tiene nada de malo, ¿no? Quizás muchas veces necesitamos ayuda, ¿no? Necesitamos esta ayuda del terapeuta que nos apoye en el camino, que nos dé estas herramientas, que nos dé estos mecanismos, estos recursos para poder poco a poco superar una fobia. Y bueno, ¿no? Justamente también es esta parte de estar conscientes de que lo hemos conseguido, ¿no? Mientras tú te eches porras, mientras tú te digas, ¿sabes qué? Logré hacer esto que de verdad no podía, o sea, antes no podía ni siquiera picar el botón del elevador y ahora ya lo logré. Ese es un pequeño logro que te va a llevar a más. Como decía, pasito a pasito, es pasos de bebé. Muy, muy lento, poco a poco y al final, claro que se puede, claro que se logra. Y pues no hay mejor sentimiento, ¿no? El camino con el terapeuta, pues se trata de progresar, ¿no? Se trata de saber que siempre puedes hacer un poquito más, siempre puedes dar un poquito más de ti y siempre va a ser para tu bien. El chiste es que sí se puede lograr y que sí lo puedes conseguir. Y no sé si les ha pasado, ¿no? Esta sensación como de pensar que no lo vas a lograr o que no lo estás logrando, o que llevabas tanto tiempo, tantos años, tanto lo que sea, diciéndote a ti mismo que no lo ibas a lograr, que nunca ibas a poder subirte a un avión o que nunca ibas a poder hablarle a la persona que te gusta o que nunca ibas a poder conseguir ese trabajo o pasar ese examen, ¿no? Y de pronto te das cuenta que con cositas chiquitas, que pasito a pasito lo estás logrando. Entonces aquí es increíble, ¿no? Porque de pronto veías a una persona con una fobia brutal, una persona espantada, una persona con miedo y de la nada es una persona llena de valor, llena de ganas, de emoción, ¿no? Este momento en donde dice, claro que sí puedo y mírame cómo lo voy a lograr, ¿no? Y entonces ya hasta dan ganas de salir y hacerlo y hasta de aplicarlo en otras cosas, ¿no? Luego pasa que con este tipo de herramientas o con este tipo de apoyo, de ayuda, pues las personas se dan cuenta que les sirve, ¿no? Les sirvió para superar una fobia y entonces ahora lo van a utilizar para otra cosa, ¿no? O sea, quizás para invitar a salir a la persona que les gusta o para tomar el valor y subirse a ese juego que nunca se pudieron haber subido antes, ¿no? O no lo sé, la cosa es que es increíble como llegar a este punto en donde una persona sabe que puede, sabe que lo está logrando y quiere lograrlo, ¿no? No hay nada mejor que, creo yo, ver el proceso de una superación de una fobia. Evidentemente, como siempre repito, ¿no? El proceso de cada quien es el proceso de cada quien. Puede tardar lo que pueda tardar. Unos son más lentos, unos son menos. Hay fobias mucho más fuertes y mucho más difíciles e irracionales que otras, mientras hay otras que quizás puedan llegar a ser un poquito más racionales, un poquito más comprensivas, ¿no? Entonces, al final, pues nada, solamente recordar que cada quien es su mundo, cada quien tiene sus propios pensamientos, cada quien tiene sus propias emociones, cada quien vive a su manera. Las fobias, los miedos de cada quien son respetables, recuérdenlo, son respetables, cada quien ha tenido una historia, cada quien ha tenido cosas que lo han llevado hasta ese momento, pero pues definitivamente las fobias no nos hacen bien, nos paralizan, nos hacen dejar de hacer lo que amamos, dejar de hacer
lo que antes nos hacía felices. Entonces es por eso que es importante hablar de estos temas, es importante saber que existen, saber que tienen nombre y saber que se pueden tratar. Recuerden, no estás solo, no estás sola. Si necesitas ayuda, puedes buscar ayuda, no dudes en pedirla y pues que sepas que todo lo que sientes, todo lo que vives es normal. Estás bien, vas a estar bien y lo vas a superar. Muchísimas gracias por escucharme. Les recuerdo, soy Camila Riojas y este fue otro episodio más de una plática más de Emmanuel Foundation.